lamento, un sollozo. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan. ¿Qué ha pasado? Recuerdo que en principio estuvimos hablando de la Biblia, su exclusividad, su singularidad, su particularidad, en cómo fue traducida, cómo fue copiada, su circulación, su influencia en la civilización, su inspiración, su diversidad de autores, de escenarios, de tiempos. Hablamos también un poco de la Biblia y la ciencia en la clase pasada, hace 15 días, que no podemos terminar, por supuesto, algunos textos bíblicos que tienen 3.500 años, 2.000 años, y ya fue hasta hace poco que la ciencia se dio cuenta que era como la Biblia decía, ¿se recuerdan? Y muchísimos quedamos sin tocar en clase, por ejemplo el de lavarse las manos, el proceso de fotosíntesis de las plantas, pero vemos que la Biblia se adelantó, porque es palabra de Dios y Dios omnisciente, es el alfa y la omega, principio y fin, está primero que todas las cosas, se adelantó a descubrimientos científicos de todas las áreas, astronómico, anatómico, de medicina, de ingeniería, de construcción civil, a cantidad de patentes científicas que hasta ahora, siglo pasado, hace 300, 400 años, y ahorita fue que dijeron, si es verdad, y la Biblia lo había dicho, ¿cierto? Ahora vamos a un tema que es un poquito más profundo, porque ya no vamos a tener mucho que ver con la ciencia no llega hasta aquí. Ustedes lo escucharon, la profecía es la ciencia que se encarga de nosotros. La profecía, hermano, dentro de lo que es el estudio de la Biblia, es la rama de la teología, que se encarga de estudiar los eventos futuros, cuyo nombre se llama escatología. Eventos futuros, una palabra compuesta en el libro, nada de estudiar los eventos futuros. Y la Biblia es el libro por excelencia profético. Usted mira, hermano, pero ahí está Nostradamus, San Malaquía. El católico dijo que el Papa número 112 jugó ahora poco, y el 112 iba a desatar una serie de eventos. Y San Malaquía, San Malaquía también habló de eso. Bueno, hermano, recuerden que el diablo también tiene su profecía. El diablo tiene profecía, ¿no sabía eso? Es como cuando la persona va a ver el brujo y le lee la carta y le narra algo que le va a suceder, y el diablo acomoda sus piezas para que ocurra tal cual como él se lo contó. Hay profecías que el diablo también lanza porque las acomoda. Por ejemplo, hay un libro llamado Los secretos Illuminati. ¿Sabes qué son los Illuminati? Es parte de la francmasonería que está dentro de la fuerza del Vaticano, la fuerza católico-romana. Un señor llamado Albert Piquet, en el año 1870, el 21 de enero, recibe una visión profética, lo que él llama así, visión profética. Se cuenta que el diablo también esa profecía, y dice que él escribió ese libro, que la Primera Guerra Mundial, si vean bien la fecha, hermano, 1870, y la Primera Guerra Mundial fue ¿en qué fecha? La primera, sí. 1918, que la desencadenó el asesinato del heredero del imperio austrohúngaro Enríquez. Y después, la Segunda Guerra Mundial fue en 1939 al 45 por la locura asesina zarista de Hitler. Pero una profecía de 1870 había dicho que la Primera Guerra Mundial iba a ser planificada, oígase bien, iba a ser planificada para que se diera entre Alemania y Gran Bretaña, buscando fortalecer un nuevo gobierno comunista ruso ateo, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, lo que se conoció hasta 1990 como URSS, ¿se acuerdan? El famoso gancho color rojo al comunismo. Ellos dijeron que en 1870 se iba a planificar la Primera Guerra Mundial para que se diera en esas naciones, y la historia registra en esas naciones para que fortalecieran un gobierno que iba a salir ateo comunista, que era el gobierno ruso, el de Lenin, Belgrado, Stalin. La historia registra también que la Segunda Guerra Mundial cumplió su objetivo. Esto en este libro copiado por Doc Marquis, un ex satanista iluminista, junto con Giuseppe Mazzini, conspirador internacional. Él dijo que esa Segunda Guerra Mundial iba a alcanzar su objetivo cuando Alemania invadiera Polonia, y entonces provocaría que Gran Bretaña le declarara la guerra a la Alemania de Hitler, y sucedió así. Por eso le dije al principio de este punto, hermano, aquí vamos a ver ciencia y también historia. Si hay algo que usted no entiende ahorita, usted no está al cuaderno, me lo pregunta después o lo investiga
olvidado, fuimos en historia universal en bachillerato. Se llama la Segunda Guerra Mundial. Pero este mismo libro de Albert Piquet dice que la Tercera Guerra Mundial se iba a dar entre judíos y islámicos. No lo tengan aquí. Véanse la fecha, hermano. 1870. Es que el diablo anuncia eso al señor Albert Piquet. La Primera Guerra Mundial, 1914, 44 años antes. La Segunda Guerra Mundial, 1939, hasta 1918, 48 años antes, hasta 1922, termina en 1945. Y la Tercera Guerra Mundial, él dice que se iba a dar entre israelíes, o mejor dicho, judíos, el término, e islámicos. Tercera Guerra Mundial, en una fecha, hermano, en qué periodo el actual Estado de Israel se formalizó ante la Organización de las Naciones Unidas, dejando de ser una provincia británica como una nación nuevamente, como dice Isaías capítulo 66, versículo 8. Isaías 66, 8 dice: ¿quién ha visto cosas semejantes? ¿Quién ha oído tal cosa? Nacerá una nación en un día, concebirá la tierra nueva en un día, nació una nación. ¿Se recuerdan? Esta profecía que dice que la guerra iba a ser entre los islámicos, la lanza cuando Israel todavía estaba en una dispersión en el mundo. Israel no era nación, todavía estaban dispersos en el mundo, ¿cierto? Y el diablo, sabiendo que en Ezequiel capítulo 37, ¿qué dice? La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y aquí que era muchísimo sobre la pared del campo, por cierto, seco en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré entrar a vosotros espíritu y viviréis. Y viviréis, y haré, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré piel, y os pondré espíritu en vosotros y viviréis, y sabéis que yo soy Jehová. Hablando de Ezequiel 37, hay varias interpretaciones: la resurrección, pero también que Israel representaba ese hueso seco, cuando el 14 de mayo de 1948, 207 judíos, ante la naciente Naciones Unidas, Organización de las Naciones Unidas, con el apoyo de los Estados Unidos de América, 207 judíos logran que se les reconozca como un nuevo Estado independiente, una nueva república, ojo, con una población inicial de 20.000, o mejor dicho, un territorio en extensión de 20.000 kilómetros cuadrados, que fue hasta 1927, que durante la guerra de los 6 días, donde está el famoso héroe militar arqueólogo Moshe Dayan, Israel de 20.000 kilómetros pasa a 105.000 kilómetros aproximadamente. Noten algo: 207 judíos representan la cantidad de huesos que tiene el cuerpo humano. Se cumple la profecía en Ezequiel 37. Pero para ese tiempo no había 207 judíos, sino que 207 judíos diplomáticamente representaron a la nueva nación que estaban haciendo para que se cumpliera la profecía en Isaías capítulo 86, versículo 8, que había sido anunciada 2000 años antes por Ezequiel 37, que Israel iba a ser una nación nuevamente. Y el diablo lo sabía, porque el diablo sabe Biblia. ¿Descubrió el diablo la agua tibia? No, el diablo sabía, porque también tiene profecías. Y se cumple entonces la palabra de Ezequiel 37, pero esta fecha, como cosa extraña, o mejor dicho, no extraña, también está escondida en la Biblia, hermano. Ezequiel capítulo 4. Esta es introducción, hermano. No hemos entrado todavía de lleno. Si usted quiere lo pongo, hermano. Si no, ahí manda el video. Si no, yo soy una parte, como usted quiere, hermano, yo se lo pido el cuaderno. Como usted quiere, hermano. Ezequiel capítulo 4, versículo 4, que el Señor Jehová le pide a Ezequiel que haga un acto simbólico y se recuerde sobre su lado izquierdo, y le dice: y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo 390 días y llevarás sobre ti la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre tu lado izquierdo llevarás en ti la maldad de la casa de Israel, 390 días. Pero el Señor le dice que Él le da 2 días por año para ellos. Días por año te he dado. Es un acto simbólico. Cada día representa un año. Cumplido esto, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. 40 días.
días por año te lo he dado. Ezequiel capítulo 4, versículo 4. Días por año. ¿Qué pasó? Si sumaba esta cuenta, 320 más 40, dio 403 años. Esta profecía se dio en 536 antes de Cristo, cuando Babilonia, es aquí que del norte traigo contra Tiro a Babilonia, que conquistó a Tiro también, después fue conquistada por los persas, fue la que llevó cautiva a Israel, a los judíos, en los tiempos en que Daniel estaba, entra en acción en la historia bíblica. Recuerda Daniel, que fue eso de Nabucodonosor. 390 más 40 da 430 días, que son años. Ahora, pasan 70 años en cautividad para que se cumpla la palabra de Jeremías. 70 años en cautividad, usted le da 430 menos 70 y le va a dar 70 años, que es la cautividad que volvió Israel en Babilonia. Cautivo. Eso le va a dar, por supuesto, 360. Pero el Señor después le dice, o también le dice a Israel, que si persistiere, salen de la cautividad, viene Ciro, conquista a Babilonia, salen de la cautividad, el Señor le da una nueva oportunidad. Sin embargo, el Señor le dijo en Levítico capítulo 26, versículo 18, que si tú volvieres a estar conmigo en oposición, que hizo Israel después de la cautividad, que solamente regresaron 46.240 judíos con el decreto de Ciro. ¿Qué hicieron? Muchos se quedaron que se quisieron quedar en las naciones paganas. No quisieron ir a Jerusalén porque estaban en ruina. Dijeron ellos, ¿qué voy a hacer yo allá? Dijo Dios, que si siguieron oposición, 7 veces más pondrá castigo. Levítico capítulo 26, versículo 18. Entonces el Señor multiplicó esta cifra por 7, 360 por 7, 2.520 por 360 días, que tiene un año solar. Esa cifra después la dividen, el resultado de esto queda 907.200, lo dividen entre 365,25 días, que tiene un año, según el calendario gregoriano y el calendario juliano, que elimina 3 años bisiesto cada 400 años, y esto le va a dar 2.483.7869, que es 2.483.8. Si usted lo resta 536, que fue la fecha de la profecía, pues le va a dar 1947.4, pero como el año 0 antes de Cristo nunca existió por un error de Pobo Dionisio, le va a dar 1948. Mayo 1948, una profecía que se cumplió exactamente como fue anunciada hace más de 2000 años por el profeta Ezequiel, y está en la Biblia, escondido. Hermano, eso es un estudio. Uno estudia, indaga. Eso es solamente una introducción, hermano, lo que van a ver en profecía, si el tiempo nos permite. Les puedo dar esto con calma, un ejemplo blanco para que lo entiendan, porque rápido. Yo voy a acelerado porque el tiempo me da una hora, hermano. No puedo. Si me puedo hablar lento, normal, explico esto solamente. Yo sé que la especialidad tiene muchas cosas y de repente no las entienden, o de errores que las coloqué. ¿Quién entendió por lo menos el 50, la mitad de lo que se explicó ahorita? Son sinceros, hermano. ¿No entendieron? ¿La hermana? Más o menos. Aquí de 360, eso es dividido entre esta cantidad. 360, por 300. por 7, da 2.120. Por 360. Por 360 para esta cantidad. Ya va así, hermano. Vamos a ponerse paso a paso. Yo le voy a borrar, para que está pegado. Véase. Voy a borrar un momento. Véase, hermano. El Señor le dice que se proponen 390 días. La maldad de la casa de Israel, más 40 días, la maldad de la casa de Judá, que fue la tribu que sobrevivió en la cautividad, por eso que comenzaron a llamarse judíos. Más 40 es 430. Pero ellos duraron 70 años en cautividad, ¿cierto? Sí. Usted le resta 430 más 70 y le da 360. Después el Señor le dice en el Levítico 26, 18, ellos salen cautivos, son libres otra vez como oración. Si les permite construir la ciudad, los muros, el templo. Pero el Señor dice en el Levítico 26, 18 que si vuelven a pecar, vuelven a caer en oposición a la ley de Jehová, Él lo va a castigar 7 veces más. Levítico 26, 18, 360 por 7, 2.520. Eso 2.520, usted lo multiplica por 360 días que tiene año solar, año bíblico,
Año bíblico. $907.200. Esto da 907.200. Pero usted lo va a dividir después, no entre el año bíblico, entre el año que dura legalmente el calendario que está vigente a nivel mundial, que es un calendario gregoriano o una reforma juliana, que es una fórmula matemática muy sencilla, que es un 360 que dura el año anual, por un año juliano que elimina un cuarto, por 3 gregorianos que elimina 3 años y cada 400 años, eso da 325,25. El año que nosotros tenemos en el calendario dura 325,25. Lo que pasa es que nosotros no se va a colocar 325 como un cuarto de día. Por eso que hay años que duran 325 días, años que duran 376 días. ¿Se han dado cuenta? Que se llaman años bisiestos. Eso lo dividen entre el año, según el calendario gregoriano con reforma juliana, juliano por Julio César, gregoriano por Gregorio VI, y eso le va a dar 2483.7. Esto se lo va a restar al 536 a.C., que fue emitida la profecía, y le va a dar 1948.4. Pero el año 0 a.C. nunca existió. Entonces es 1900. Ajá. La fecha exacta. Aquí es 7, perdón. 1947, como el año 0 no existió, es 1948. Esa profecía estaba ahí en la Biblia, hermano. Ese fue de tantas profecías que están en la Biblia y de cosas que están pasando ahorita en nuestras narices, pero mientras estemos pendientes de que cuando una persona con vaya una 2 semanas. ¿Ah? Digo lo malo. Ahí también lo mismo, yo, ¿ves? Discúlpeme eso. Y estamos pendientes de tirar con entonces 1948, ¿año qué? Año normal, año actual. 1900. ¿Qué pasó? Israel, ante las Naciones Unidas, se convirtió en una nación independiente. República del Estado de Israel. Estado de Israel. Después de 2000 años, después de más de 2000 años, después de 2500 años, hermano, de estar en dispersación, dispersa, lo que se conoce como la diáspora. Dime, varón. Ahí la guerra de los 6 días tuvo que ver mucho en eso. Sí, no solamente la guerra de los 6 días, la profecía de las 70 semanas tiene que ver mucho con esto. ¿Puedo empezar? Hermano, yo le pongo esto en mi plano si ustedes quieren. Ok, es mejor. Es mejor. O sea, profe, vea, ahí nació, en esa fecha nació una nación. Isaías 8. Isaías, el último capítulo del libro del profeta Isaías, versículo 8, 66:8. ¿Tenemos un también aquí también? ¿Va a comprar también? ¿Perdón? ¿Va a comprar también? No, a ver, agua. A mí también da lo que dice, hermano. No, Bien. estamos hablando de ese nombre. 66:8. ¿Usted vio la tecnología? ¿Ya lo vieron? Sí, No es tiempo, ¿Tú no? ¿Hermano? Perdón. ¿Quién va a ver tecnología? ¿Quién va? ¿Vieron ese tema? no. ¿Por qué? Bien. ¿La gente de Marcia la vieron? Sí. Ok, yo se lo voy a explicar, me va a decir que vieron de lo que yo ahorita que no. Ok. Ahora, aunque yo que no más tiempo para la gente de semana. Bien. Ahora sí vamos a comenzar. Ese fue un ejemplo de lo que son las profecías de la Biblia. Ahora, todo hermano está en la Biblia, todo, absolutamente todo. Ahora, no me pregunte que quién es Dios, quién lo hizo a él. Confórmese con esta respuesta. Lo revelamos a nosotros los cultos a él. Si clamamos y no otra cosa grande y oculta que no conocemos, dice porque es la mía, que 3, ¿verdad? Ok, pero no pregunte quién hizo a Dios, como preguntamos hermano. ¿Quién hizo a Dios? Solamente él, como dice el alfabeto hebreo, o el griego también, el alfa y omega, el principio y el fin. ¿Cierto? Él no es el épsilon o el yeta, él es el alfa y omega, principio y fin, primero y el último. Esa es la respuesta. Cuando usted tenga el cielo, la presencia del Señor, te la contará lo que usted quiera. El Cristo de Dios, ¿dónde está Saúl? ¿Dónde está tú? ¿Qué pasó? ¿Por qué se ahorcó? ¿Está por allí comandante? Juan Pablo II, verlo con Angélica. Pregúntate todo lo que usted quiera allá, hermano. Bien. Ahora, hermano, absolutamente todo. Desde el mismo capítulo 3 del libro de Génesis, el libro,
Génesis, que significa principio. Bereshit en hebreo. De ese mismo primer libro de Génesis, el capítulo 3, versículo 15, se da la profecía, lo que se llama el Evangelio de Miniatura, que después se completa con Juan 3:16. De tal manera, amor del mundo, cada uno su ingenio. Ese es de memoria. Ese es el tema evangelizar, el evangelismo. Aunque no todo evangelismo es Dios que te llama. De todo pecado, no todo evangelismo así, hermano. No todo evangelismo así. A ver si hay que evangelizar terreno duro. Gente que es gnóstica, ateo, acérrimo, testigo. A mí me tocó ayer donde me dijo, no, yo soy masón, yo no creo nada de eso. Ahí me meto ahí es donde me gusta a mí predicar. Porque yo les pregunto, voy a ver una bola el martes, por cierto, aquí hasta Puerto Ordaz, un masón. Y le comencé a preguntar, ¿quiénes han fundado ustedes? No, allá en el siglo XVII. O sea, hasta ellos mismos me conocían, porque la gente no mete por baños que se mete a algo sin primero preguntar. O habla de algo que no conoce. Habla de algo que no conoce. No, la visión rey no es lo máximo. Indague de dónde viene la visión rey. Investigue. No repite porque otro lo dice, ¿no? Por ejemplo, la masonería, ellos saben que viene de la reforma moderna también. Por la huelga de la construcción, por la protesta que hubo, por el supergasto que había en la Basílica de San Pedro, la Capilla Sistina. Que eso lo construyó el de la construcción, que era los masones, que significa tanto en inglés como en francés, albañil. Y por ahí Cristo se entendió, entonces, oye, sí es verdad. Bien, hermano. Entonces todo, en el Génesis 3:15, cuando el Señor le dice, habla por la mujer, y poder limitar de tuyo la simiente de la mujer, te dirá la cabeza, te voy a decir los pasos, en el calcañar. ¿Qué está pensando qué cosa? ¿Qué venga? ¿Qué voy a decir? ¿Qué se profetiza en Génesis 3:15? ¿Cómo? ¿Qué se profetiza en Génesis 3:15? Lo que se conoce como el protoevangelio. Esa es la venida de Cristo. Primera, segunda, Gálatas 4:4, ¿qué venida? No, la primera. En el cumplimiento de los tiempos, Dios Padre enviará a su Hijo, nacido de hombre, nacido de mujer, bajo la ley. Por eso que Cristo oraba, siendo el Dios, oraba. Porque estaba bajo la ley. Todo judío bajo la ley tenía que orar a Jehová. Génesis 3:15, el Señor advierte que Satanás iba a tener había limitante de Satanás y el hombre, y que iba a ser vencido de la herida como mortal en la cruz del Calvario, el talón, Calcañar, el Gólgota. Se anunció inmediatamente allí el plan de salvación, que después en el Evangelio de Miniatura, como llamó Martín Lutero a Juan 3:16, se resume de una manera estupenda, que ha dado a su Hijo unigénito. Se anunció que iba a ser nacido de mujer. Allí, en pocas palabras. Igualmente, como algo que está ahorita de moda, que todo el mundo pregunta, pero ¿por qué Israel? Ellos son asesinos, terroristas. Hermano, en Génesis capítulo 16, versículos 11 y 12, Génesis 16, 11 y 12, ¿cómo está la palabra de Dios, no? Y no lo pongo apagadito, ¿qué pasó? 11 y 12. Sí, Génesis 16, 11 y 12. El Señor, Jehová, una teofanía. También le dijo la de Jehová, ¿a quién? A Agar. ¿Quién era Agar? Una de las siervas de Abraham. O sea, había la promesa, multiplicaré tanto tu descendencia, eran las estrellas y se explotaron, pero vino Sara, y Dios puso la voluntad permisiva, le entregó a su sierva Agar para que Abraham tuviera un hijo. Y nació entonces el hermano mayor, Ismael, que significa Dios escucha. Eso explica lo que significa hoy todos los países árabes. Le dice, además le dijo el ángel de Jehová, escrito en Génesis 16, 11. Es aquí que concebirá y dará a luz un hijo, o ha concebido y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Ismael. Hay un problema ahí en los tiempos verbales, pareciera. Y llamará su nombre porque Dios ha oído tu aflicción, que significa Ismael. Dios ha oído tu aflicción, el nombre de tu hermano. Dice, Dios ha oído tu aflicción, ten paz, varón, ten paz. Y él será hombre manso, tranquilo, orgulloso, fiero. La mano de él será contra todo, le va a buscar pelear a todo el mundo, y la mano de todos contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará. Esa palabra delante es contra sus hermanos. Se cumple para hombres fieros. ¿Quiénes son los hombres? Coche bomba, hombre bomba, talibán, la hace la guerra a todo el mundo. Contra todos sus hermanos y dirá, la hace la guerra a Israel. En el medio de este conflicto prendido por mar, hermano, por la misma tierra, la franja, la media naranja fértil, la tierra palestina.
Palestina. La franja de Gaza, donde hay un Abraham, posteriormente Ur de los Caldeos. Allí, hermano. Y fiero, y dice contra su hermano, y la mano de todo contra él. La Unión Europea, Gran Bretaña, los Estados Unidos, se compró una profecía. Es un hombre fiero. O sea, Jehová le dijo, dará a considerar que este va a ser un hombre, este va a ser una nación terrible, este grupo de naciones le va a hacer la guerra a todas las naciones demás, a Europa, a África, a los hermanos de él, que es Israel, a los Estados Unidos. Eso quiso decir el Señor con Génesis 3.15. Perdón, Génesis 16, 11 y 12. El nacimiento de Ismael que representa todos los países árabes. Ahora, hermano, seguro. Ven y grabo. ¿Cómo vamos hasta aquí? No, yo me grabo, pero yo tengo que hacer esa máxima. ¿O qué están entendiendo demasiado? ¿O qué no están entendiendo pero nada? ¿Quién me dice algo? En Génesis 3 se está profetizando el nacimiento de Jesucristo, que van a ser de mujer. O sea, iban a ser una mujer. Ajá. Y en el triunfo la prueba del barco. ¿Perdón? Y el triunfo la prueba del barco. Y en Génesis 16 se está profetizando el conflicto que va a haber entre las naciones árabes contra el resto del mundo. Exactamente. Por aquí, ¿quién lo entiende? Con confianza, levante la mano. Eso está dando demasiado fácil. Este último nacimiento, dígame. El último. Bien, ahí va a ser. Este nacimiento era Ismael, ¿verdad? Que son todas las naciones árabes. Y cuando dice que era fiero, era que iba a tener conflicto con todas las otras naciones. ¿No es así? Hermano. Bien, hermano. Ahora sí. Exacto. Tenemos entonces. Se contra sus hermanos y contra Israel. Y las naciones, el resto de las naciones. Tenemos entonces el plan de salvación revelado al hombre en la Sagrada Escritura, en el primer libro de la Biblia, que se habla del plan de salvación. Porque hay una situación de Génesis y Apocalipsis, eso ya lo hablamos en clase anterior. También tenemos el conflicto en aquel tiempo futuro, ahora lo estamos viendo nosotros, entre Ismael e Isaac, o Jacob, entre hermanos. Pero la Biblia profetiza muchas cosas más que por razones de tiempo no vamos a poder desarrollar. Vamos a hablar, porque dejé el tema del arrebatamiento de último, si no agarra el arrebatamiento primero, si no agarra, se lo contamos allá al maestro de los maestros. En las 70 semanas, tema, hermano, profundo. Aquí mucha gente lo puede poner preguntando, tengo que apagar el teléfono, porque hermano, la condición de esta semana, explícame esto, aquello. El tema de esta semana, hermano, no es tan difícil interpretarlo como ustedes creen. Lo que pasa es que como han habido otras corrientes en cuanto a la fecha, es lo que lo ha hecho difícil. Pero a las 30 semanas tenemos que hablar lógicamente de todos los imperios que se levantaron antes. Es el universal, tenemos que hablar de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, y lo que significa lo que Los pies representa. últimos abajo cuando se... Los dedos de los pies, que representan las naciones, hierro mezclado con barro, que significa lo que los griegos llamaron la democracia parcial-protagónica, la democracia occidental. ¿Me entiendes? Esta es la visión de Daniel cuando vio el hombre de Ok, perfecto. Aquí vamos a recibir datos porque ustedes se saben eso de memoria. Claro. ¿Qué van a ayudar a hacerlo? Las Cada bestias. uno de nosotros tiene una visión. Las bestias se reflejan. Él ve primero a Babilonia, que representaba en la visión la cabeza de qué, de plástico. No, de metal. ¿Qué metal? Oro. Ajá. Cabeza de oro. Más adelante Daniel también lo ve como un qué, un león con alas, ¿verdad? No con alas. Y su fecha de imperio fue 606 al 536, cuando Ciro, los medo-persas, que se presentaban en el teatro, ¿qué cosa? Torso de oro. Pecho, Pecho de- brazos, Ajá. ¿de qué? Claro, plata. ¿Qué animal? No. Un oso. Un oso. Fecha,
536, 332, hasta que llegó un hombre con un ejército de 30.000 en la batalla de los dichos, Alejandro Magno, y lo venció. Y pues representaba a Alejandro Magno, por cierto. Con la rapidez que Alejandro fue conquistando el mundo, representaba un animal que es muy rápido también, un animal de 4 patas, que se llama Tigre. el leopardo. Al lado también. Imperio que en el 332 llegó al 323 porque murió joven, de 32 años. Joven murió Alejandro Magno. Significa el vientre, la cadera. Vientre porque los griegos buscaban el placer, sea a través del especismo o del epicureísmo. Dos escuelas filosóficas griegas de Sócrates, Aristóteles, Platón, Parmenís, Elea, seno de sitio. Buscaban placer o abstenerse, o eran ascetas o eran hedonistas. Por eso que se llama el vientre. Vientre caderas, que es Grecia, que también es un macho cabrío. En otra visión que tiene Daniel. 4. Roma. ¿Cómo lo ves? ¿En qué parte está? En los pies. Los pies y los dedos de los pies. De barro cocido, como decir, como una arcilla, ¿verdad? Sí. Que indica un cocido porque la humedad permite que se unifiquen a través de democracias, de tratados, de convenios. Barro cocido y hierro. ¿Qué animal lo representaba? Una bestia espantosa y terrible que desmenuzaba con sus dientes de hierro, que significa el poderío y dientes disciplinados del ejército romano, que conquistaba con la espada y arrasaba con todo lo que venía, a diferencia de Alejandro Magno, que helenizaba con su cultura. Por eso que Roma se llamó Imperio Greco-Romano, porque le quedó de los griegos la cultura, la filosofía, los pensadores, la máxima expresión del pensamiento humano. Esta es la que tenía 10 cachos, 10 cuernos. Ajá, vamos a ver, ya estamos llegando. Ese va hasta el 323. ¿Por qué? O 322, que lo conquista Roma, hasta el 476, cuando cae Roma, por los otomanos, por los bárbaros. ¿Se acuerdan de Atila? El terrible. Uno Atila, el azote de Dios. ¿Se recuerdan? Los que vienen conmigo. El azote de Dios. Ajá. Hasta 426 después de Cristo. Aquí es 322 antes de Cristo, aquí es 426 después de Cristo. Ahora, aquí pasó algo, hermanos. Dice que el oso tenía un lobo más grande que otro, ¿no? Sí. Medio persa, porque ciertamente uno era más poderoso que el otro. Pero el macho cabrío, vamos a ubicarnos ahora en Daniel capítulo 8, versículo 20, en cuanto al carnero, dice primero Daniel, y aquí yo te mostraré lo que ha de venir al tiempo del fin, porque esto es para el fin de la era, de la ira. En cuanto al carnero que viste que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia, un carnero con 2 cuernos, los reyes de Media y de Persia. Carnero con 2 cuernos. El macho cabrío es el rey de Grecia. Alejandro Magno. Esa era la 5, esa era otra visión, hermano. Estamos en Daniel. Pasamos al capítulo 7, al capítulo 8, vamos a terminar en el 9, a pasar al 9 y después al 12. Si el tiempo nos permite, si no, vamos a estar otra semana. Y es lo más probable, ¿no? El macho cabrío
Dionisio Carrillo es el rey de Grecia. En cuanto al cuerno grande que tenía entre sus ojos y fue quebrado, ¿quién se quebró? Alejandro Magno, un joven de 32 años más. Y sucedieron 32 años. Y sucedieron 4 en su lugar. En cuanto al cuerno que fue quebrado, Alejandro Magno, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 naciones se levantarán de ese reino, aunque no con la fuerza del primero. ¿De quién? De Alejandro. 4 reinos se levantarán de aquella nación. El cuerno se quiebra, el cuerno grande de su ojo, y salen 4 naciones que representan los 4 generales que sucedieron a Alejandro Magno. ¿Quiénes eran? Lisimaco, Seleuco, Nicator, Ptolomeo y Casandro, y representan 4 naciones, aunque no con la fuerza de la Gran Grecia de Alejandro Magno. Y salen a Lisimaco, Asia Menor, Ptolomeo, Egipto, Casandro, Grecia y Seleuco Nicator, de donde sale Antíoco Epifanes, vamos a ver más adelante. Siria, 4 generales. Esos son los 4. Seleuco fue para Siria. Ajá, esos son los 4, hermano, véase bien. 4 que sucedieron en su lugar. ¿A quién? Al cuerno grande. ¿Quién era el cuerno grande? Alejandro Magno. Eso lo han visto, ¿verdad? Perdón. Si ustedes lo ven. Lo pusieron para que se vea. ¿Cómo? Nosotros lo pusimos, pero no tenemos la mente. Yo tengo material en la tarea. Nosotros hicimos material que tengo de eso. ¿cómo se dice? Así como está allí, pero representado con dibujo. Yo tengo gráfico, hermano. Me gusta más copiarlo con ustedes en clase. Porque por gráfico no tengo bastante, pero yo quiero que ustedes sepan que yo lo domino y ustedes también lo tienen que dominar. Lisimaco. Lisimaco. Sí, Lisimaco. Asia Menor. ¿Van a querer el video? Claro. Sí, muy bueno. Ya todo. ¿En qué se bastante? Pero yo lo voy a editar primero, hermano, rápido. Nada por lo Sacamos de la yo, ¿vale? Sacamos de la yo. ¿Dónde? ¿Qué dice ya, Pedro? Encima de Egipto. A lo último. Lisimaco, un Asia Menor. Seleuco en Siria. Ptolomeo en Egipto. Casandro en Grecia. Hay que quitarlo. Hay que quitarlo, se para No, yo sé. Vamos bien. Y luego, la línea va a tratar la línea. Ahí se ve como piano, hermano. Pero no, dame una gráfica por ahí. Usted copia, porque usted no quiere en el subconsciente, va a quedar todo algo. Aunque no quiera. ¿Verdad, hermana? Era algo. Seguimos, ¿no? Casandro, Grecia. Para mucha la gente tenemos que evaluación. Examen valor. ¿Celebero qué? Seleuco Nicator. ¿Examen? ¿Examen qué?
Pues bueno, tenemos que terminar la profecía. Acá seguimos clases. Entonces, yo creo que vamos a perder la clase, vamos a ver si nos da tiempo. Esta semana es largo, por ejemplo, largo. Yo no corto el tiempo también, ¿verdad? ¿Verdad, hermano? Es más largo que historia especial que apareciera. Sí, hermano, porque es la Biblia, es la Biblia. O sea, es la Biblia. Tengo que ver una clase de la evidencia de la Biblia, no vamos a dar tiempo, ¿verdad? De todas maneras, hermano, El Señor tenga misericordia. plomo al hambre. El hambre es el diálogo con su potestad. Hay que darle duro, duro. ¿Estamos listos? Ok. Hermano, aquí sale después Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes, los judíos pensaron que era el anticristo, así como pensaron que Nerón era el anticristo de Apocalipsis 13. Pensaron también que Antíoco Epífanes era el anticristo, era la abominación desoladora, que habló Daniel. ¿Por qué? Porque en el año 135, este ser, continuando el texto, dice: en cuanto al cuerno que fue quebrado, sucedieron 4 en su lugar. Alejandro Magno muere a los 22 años muy triste porque no pudo cumplir la luna. No tenía nada que conquistar. Recuerden que conquistó en 10 años todo, hermano, todo. Que quiere decir la velocidad de los pagos. Eso iba arrasando, hermano, y también culturizando. Muere, dice entonces, pero al fin, cuando los transgresores llegan al colmo, ¿cuáles son los transgresores? Los sucesores de él, dice que se levantará un rey altivo de rostro y entendido de enigmas. Quiero hacer una aclaratoria. Toda profecía bíblica tiene un cumplimiento parcial y un cumplimiento profético. ¿Qué quiere decir eso? El cumplimiento parcial de la abominación desoladora en los tiempos en que fue escrito esto fue Antíoco Epífanes, aquel rey altivo de rostro y entendido de enigmas. Pero el cumplimiento final, ¿cuál será? El anticristo. Igual pasa con las famosas 70 semanas de Daniel. Tiene un cumplimiento parcial y un cumplimiento profético. Por ejemplo, la semana 70 de Daniel, esto lo voy a explicar más adelante con más calma. Cuando Sergio Galo sitia a Roma, a Jerusalén, en el año 66, en el otoño del año 86 después de Cristo, los judíos cristianos que oyeron que decían: mira lo que el Señor anunció allá, ¿te recuerdan? Sale en el Evangelio de Lucas, cuando vaya a Jerusalén rodeada. 3 años y medio después, es decir, en el verano del 70, Tito fue el que destruye. Se cumplieron 3 años y medio, queriendo decir que la semana 70 había comenzado por allí, como el 63. Es un cumplimiento parcial, pero nosotros sabemos, entendemos por usando que la semana 70 es la gran tribulación. Y hay otra abominación desoladora en la gran tribulación. Este es un cumplimiento parcial. Cuando se levanta Antíoco Epífanes en el año 125, entra al templo y sacrifica una cerda gigante, levanta un altar de Júpiter en el templo. Eso llamó la abominación desoladora Daniel. Pero esa abominación viene nuevamente en la semana 70 en la angustia Sacó Chengú, Megalitzi, tiempo de angustia, tiempo del fin, porque tiene varios nombres de la semana 70, fin del siglo, fin de la era. Cuando nuevamente el anticristo en el templo, el tercer templo que se va a erigir en tiempos angustiosos también, que habla la semana 70 de la gran tribulación, él va a hacer también una abominación desoladora. ¿Qué va a hacer? No sé, de repente se va a sentar y va a decir que es Cristo. Mire, yo soy el Cristo crucificado hace 2000 años, voy a quitar la mano. Pero lo que quiero que entiendan es que toda profecía tiene cumplimiento parcial y profético. La venida del Señor se ha prestado para mucha confusión. La iglesia tesalónica que hizo cuando Pablo les dijo: pero nosotros los que estamos, los que hayamos quedado, pensaron que Pablo era parte de esa generación que se ve en el arrebatamiento, y tuvo que escribir entonces una segunda carta aclarando que primero tenía que, antes que se cumpliera el arrebatamiento y el encuentro nuestro en el número con el Señor, tenía que presentarse primero lo que estamos viendo con nuestros ojos, que era la apostasía postrera y el hijo de perdición. Y yo con esto porque en los últimos tiempos en ninguna parte de la Biblia me dicen que viene avivamiento. No, hermano, pero yo en los 10, 12 días dice que y de la manera de espíritu sobre toda carne. Usted es teólogo ya, hermano, sea cheta. Lea el contexto y se refiere que Joel se está refiriendo al pueblo judío. Y para ser más exacto, aquellos días, ¿qué días? Los 144.000 pertenecientes a las 12 tribus de Israel, 12 patriarcas, van a predicar junto con 2 testigos llenos de poder del Espíritu Santo. Hay un mover impresionante sobre toda carne.
Eso no es para la iglesia. La iglesia tiene que atravesar los últimos días una apostasía sin precedente en la historia. Dentro de la iglesia cristiana, protestante, denominacional, se van a comenzar a escuchar cualquier cantidad de temas aberrantes, temas acomodados, temas esabélicos, cosas que a la gente le gusta oír, le encanta. Porque cuando la palabra de Dios nos corta, le explica a la gente lo que quiere escuchar. Y usted sabe qué es así. Usted no es un niño espiritual. Perdón, el papá de usted, hermano Botabá. ¿Sion? Botabá. 4. Son 2. Son 2 o 4. 4 y 2. La gloria de Dios. 4 y 2 son 6. Son 2 también. Es que Jesucristo camina en la iglesia bautista. Y en la iglesia son bautistas. La hermana sabe que así, que son coetâneas, aunque aquí estoy en la iglesia pentecostal también. Bien, hermano. Quedó claro en cuanto a la profecía del momento parcial profético. Final. Parcial y final. ¿Estamos claros ahí? Profecía parcial. Ok, bien, hermano. Parcial. Entonces, dije que Antíoco Epífanes sacrifica una cerda gigante. Eso quedó registrado, inclusive, los algunos judíos. Y se pensó que era una sola hora, era un cumplimiento parcial. Oye, si se levantó un rey entendido, de rostro altivo y entendido enigma. El anticristo, hermano, va a ser entendido enigma. Hermano, nosotros no tenemos palabras para combatir con el anticristo doctrina, salvo el Espíritu Santo, que pone para nosotros que son, que no pueden resistir. Si lo cuento por testigo no propio, porque cuando el Espíritu Santo pone para usted en su boca, para que cualquier cosa, hermano, no van a tener cómo contrariarlo con la palabra de Dios. Y ahorita más que todo el mundo teólogo, todo el mundo teólogo que saca su buena interpretación, a su manera de interpretación privada. Peligrosísimo. Recuerda la explicación que le di mañana sobre la política, no se lo olvide, yo deseo para sacar ese regalito, ese nuevo tomo, chocolate. Hermano, la verdad que claro, no hablar conmigo. Se agarró una cosa, me costó para hacerlo también. ¿Pero cuál fue? Yo escuché eso. Hermano. No, se van a dar acá que le ponen a la mano caminar. Después se la pide usted personalmente. Bien, ahora hermano, para seguir. ¿Cuánto tiempo queda? ¿Ah? ¿Media hora? Excelente, hermano. ¿Cómo que se llama hacer esa masterclass? ¿Qué viene ahora? ¿No te cuentas nada? No. Menos mal que en historia eclesiástica, en la clase número 2, porque yo le hablé a ustedes de lo que les pasó a los judíos después que entregaron al Mesías. Y ojo con esto, porque a Cristo no le entregó el judío que era agricultor, pescador, lo entregaron a los líderes religiosos. Es que no que los judíos, no, pero los líderes religiosos. Así como muchos líderes religiosos hacen entrega a ustedes que se dan cuenta. Bien, ¿quién salió el normal? No voy a hablar mucho en esto porque ciertamente ya los hermanos todos lo conocen, ¿verdad? Pero Pedro le profetizó y se iba a ser rodeada. Después en Romanos 11, 25, 26, Pablo también les dice, hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles y Israel será pisoteada. Ese vamos a ampliar un poquito. Tiene que ver mucho más esta semana, donde yo se aplico a ustedes y los tiempos no van a mentir. Pero antes de entrar con la esta semana, hay otra profecía en la que tienen que ver y ser analizadas. Y se cumple lo menos tal cual, así como la de Ezequiel 4. Yo le hablo a ustedes cuando dije de Ezequiel, para agregar algo más allí. El Señor está preparando a Israel para que se encuentre en la semana eterna. Recuerden que los israelíes, a pesar de que han pasado por muchos genocidios, muchas matanzas. La de Hitler la mató. Hitler, 42 millones de muertos, especialmente en la Segunda Guerra Mundial, pero 5 millones fueron judíos, judíos polacos, judíos alemanes, judíos franceses, judíos belgas, judíos italianos, por la locura de Hitler de una raza pura. O sea, un libro de Hitler que se llama La supervivencia de la raza, la supremacía de la raza.
pero hubo matanzas entre los judíos, como Tito, el mató 1 millón, ante ellos también con la conquista, los suizos. Anteriormente hubo un intento, así como Hitler, en un espíritu que moró Hitler, que se puso sobre el malvado Amán. ¿Recuerdan Amán? El libro de Texas, donde hace la fiesta de Purim. Y más allá de eso, si el Führer, o el Führer, como le llamaban a Hitler, hubiera tenido la oportunidad de estar allí en Moriah, en el monte Moriah, cuando Abraham estaba levantando su mano con Isaac. Si no estaba por ahí Hitler cerca, empuja el cuchillo una vez, porque de una sola puñalada hubiera acabado con todos los judíos una vez. ¿Se entiende, no? ¿Cierto? Pero tengo que esperar aproximadamente 4.000 años para poder cumplir su sueño. Bien, ha habido muchas más, pero el Señor está hablando del pueblo de Israel. Si hacemos un estudio demográfico, antes de llegar a Ezequiel 37, si cumple la palabra de Ezequiel 4:4, el Señor está hablando del pueblo, porque se entendió la profecía satánica de Albert Piquet, ¿no? El señor Machini, ¿cierto? Don Maggi, el libro del señor satanista, lo pueden conseguir en internet, se llama Secreto de los Illuminati, de Don Maggi, así se llama. Hermano, si va a leer este libro, tenga cuidado. Léalo para que usted vea algunas cosas, unos secretos del Vaticano, el Opus Dei. Mucha gente cree que el Vaticano, todavía hay gente que piensa que el Vaticano no cobra de Dios, ¿verdad? Como dice el Opus Dei en latín. Secretos de los Illuminatis. Yo creo que a mí el nombre le pusieron los Oculinatis. Bien. Dice un estudio demográfico, para que vean, hermano, cómo Dios prepara su pueblo a Israel, su pueblo, para su futuro pueblo. En 1882 había en Palestina, hermano, aproximadamente 25.000 judíos. Eso es lo que había, pero más estaban dispersos por el mundo. 25.000 judíos. En 1900 habían doblado la cantidad, 50.000. En 1922 habían 84.000. En 1931 habían 175.000. En 1948 habían 650.000. ¿Qué pasó aquí? Ajá. Nació la nación en un 207 judíos ante la Nación Unida que representaban el número de huesos mundial del cuerpo humano. Ya hablamos del tema, 137. En 1952 había 1.421.000. Actualmente, hoy, 20 de abril, un día de que yo cumpla, hermano, mañana cumpleaños. Felicitaciones. Mañana de la felicitación, ¿no? Ya. Hoy, 20 de abril, hay aproximadamente 3 millones de judíos más que están dispersos en el mundo. En el actual estado de Israel, aproximadamente, en Jerusalén hay 800.000 total. Dispersos por el mundo. Actualmente hay 3 millones. Y muchos dispersados. Ajá, o sea que ellos en los 25 años, desde 1882, en 25 años, se han multiplicado más de casi 120 veces más, dispersos en más de 100 países. Y el Señor va a tener más. Hay una reunión futura, hermano. Dios está llamando a la guerra. ¿Ese que Marco Huy? Cuando Marco Huy estaba allí, ¿sabes cómo era? Era bautista. Oye, claro, vale. Cuando Marco Huy estaba ahí, ¿sabes? La recta fuerte.
grandes científicos han nacido hoy en Israel. Premios Nobel. Albert Einstein, Steven Spielberg, hermano, de la cinematografía mundial, hermano. Uno de los más ricos del mundo, la mayoría del mundo también. El judaísmo mueve la economía informal en los Estados Unidos de América. El sionismo es el movimiento precisamente, hermano, buena pregunta. Sionismo, se me olvidó, ¿no? Sionismo es el movimiento, un grupo judío, que está buscando la reunificación, rescatar lo que anteriormente era Israel, movimiento por la restauración completa de Israel, no solamente en población, sino en todos sus valores, cultura, como judío que era, la ley, el Torah, el Tanaj, movimiento sionista. Por eso que ese movimiento sionista es el que está actualmente en conflicto bélico en la franja de Gaza con los árabes, con Ismael. Con tu hermano, hermano de la ahí. ¿Estamos leyendo? Ok. Una reunión futura. Ahora, la guerra de los 6 días, hermano, de 50. 1927. 6 días, hermano. Es impresionante, pero Israel antes de la guerra de los 6 días tenía 20.000 kilómetros cuadrados. 20.000, aproximadamente 20.000 kilómetros cuadrados. En la guerra de 1927, conocida como la guerra de los 6 días, Israel pasa de un solo golpe a más de 100.000 kilómetros cuadrados. Ustedes lo escucharon un día antes de que cayera Katrina en los Estados Unidos, uno de los desastres naturales más grandes de la historia de ese país, que Barack Obama dijo: Israel debe volver a las fronteras de 1987. ¿Recuerdan esa frase? Y Dios castigó a esa nación por lo que dio su líder. Cada vez que un funcionario del Estado norteamericano dice que Israel hay que dividirla, que Israel hay que subjugarla, intenta seccionar a Israel, hermano, ocurren en Estados Unidos tragedias, terrorismo, tsunamis, huracanes. ¿Qué sabe eso? No crean que nada más porque Chávez maldijo a Israel lo atacó la maldición de la muerte, porque maldición es muerte, hermano, recuerden eso, maldición es muerte. El hombre actuó en maldición, el hombre iba a nacer, iba a vivir eternamente, ¿qué sabe eso? Pero como vino otra vez la mujer y le dio el fruto a Adán, entró la muerte. Cada vez que un funcionario norteamericano dice que Israel hay que hacer esto o aquello, viene una tragedia, Dios dependiendo de su pueblo. Obama dice: Israel tiene que volver a la frontera de 1900, es decir, Israel tiene que volver a 20.000 kilómetros, tiene que quitar 80.000 kilómetros. Vino Katrina al siguiente, hermano, y arrasó con gran parte de Nueva Orleans. Hermano, es impresionante. Dios cumpliendo su palabra. En 1927 se presta esta fecha junto con 1948, mayo 14, 14-5. Ellos se prestan para esto, hermano. La semana 70, ¿verdad? Hay una palabra que el Señor dice: pero no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ojo, cuando el Señor le dice: cuando viene a Jerusalén rodeada de ejército, hay un cumplimiento final en esa palabra también para tu tiempo. Cuando Israel la va a rodear, todos sus enemigos, lo que llamamos la guerra de Gog y Magog, Irán, Rusia, el príncipe de Rusia, Irak, China, Corea del Norte, la cabeza, Corea del Sur. Hay dos corrientes escatológicas para decir cuándo es la semana 70 de la manipulación. Por ejemplo, como el Señor dice, esto es parte como la parte final de la semana 70, pero se lo voy a explicar aquí brevemente para concatenarlo con lo que estoy explicando todavía del pueblo de Israel, lo que expliqué anteriormente en los imperios. Ojo, lo que expliqué en los imperios de Babilonia, de Persia, Grecia y Roma, un resumen, eso es hay muchísimo material, hermano, pero no podemos detenernos en detalle. Bien, fíjense, el Señor dice: pero no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca.
la generación que comienza en 1948, pero esa generación puede comenzar en 1948 o 1927, porque lo que toman como fecha 1948, alguien que mencionó brevemente 1948 más 70. La gran transformación que comenzaba el año pasado. Pero se toma 1927 como fecha, considerando que fue 1927 donde Israel amplió su territorio, y ahí fue que verdaderamente la comenzamos a respetar a los árabes, respetar entre comillas, diplomáticamente nada más, pero la vida real sigue en conflicto. Como nación independiente, usted le suma esta fecha, ¿cuánto da? 2037. Y entonces ellos dicen que la semana 70 debería comenzar. Ojo, esto tomando en cuenta, pero 70 de qué, me preguntarán ustedes. No de la 70 semana, de 70 años, que es lo que tiene verdaderamente una generación bíblica. El tiempo que salió Moisés de Egipto hasta que murió. 70 años es una generación bíblica, no dice ni 40. Pero lo que es 70 años también, porque si usted se da cuenta, el Señor le dice: he aquí el hombre es malo, su maldad ha sido mucha, y no considerará mi espíritu siempre con él, porque él es carne y nosotros somos espíritu. Ya no será sus días 120, sino 70, y los malos juntos 80. ¿Qué me quiere decir aquí? Que si el hombre vive 70 años, ¿cuánto equivale a una generación? Considerando que la palabra generación viene de la raíz griega y lleva la genial, que significa gente. ¿Cuánto es una gente? ¿Cuánto es un ser humano entonces? 70 años es una generación, no 40 que duró. Se consumió esa generación porque ahí en el desierto entró gente de 30 años, de 15 años, de 20 años, y bajaron 40 años porque murieron. Morían por medio de 90 diarios, iban cayendo. Esos eran funerales diarios que hacían allí los israelíes en el desierto. Por eso que 70 años mantiene a decir que es una generación bíblica. Gente de allá, perdón, por allá. Por allá la puedo venir. Se oye un grito, un lamento, un sollozo. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan.